Buenas tardes, mi nombre es Lorecia Costa y hoy vengo a hablarles un poco sobre el ruido. Hoy vamos a hablar de dos puntos en específicos que son cuáles son los niveles máximos de exposición al ruido de un trabajador y cuáles son los aparatos de medida para poder medir el ruido. Bueno, los límites máximos podemos decir, en los límites máximos de exposición podemos decir, basándonos en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el cual nos recomienda una exposición no mayor a 60 decibeles al día. Quiere decir que nosotros como trabajadores no podemos estar expuestos a más de 60 decibeles al día, ya que esto nos podría causar unas enfermedades físicas por el decibel alto de los ruidos. También podemos decir que la exposición al ruido estable o fluctuante debe ser controlada para una jornada de 8 horas. 8 horas diarias. Ningún trabajador puede estar expuesto a una presión sonora continua equivalente a 85 decibeles. ¿Por qué? Porque, como les decía anteriormente, si sobrepasamos esos límites que nos dice la ley o nos enseña la ley, nos podríamos enfermar, podríamos tener afecciones o enfermedades físicas por motivos de pues se puede decir que sobredosis de. ¿Cómo medir el ruido en los lugares de trabajo? Podemos medir el ruido con diferentes herramientas. Una de estas puede ser una aplicación que descargamos de nuestro teléfono que nos va a dar una aproximación más o menos del ruido, de los niveles de ruido, de los tipos de ruido que hay en el lugar o en el entorno laboral. Pero esta aplicación solamente la podemos utilizar como para algo rápido, una aproximación, ya que no es algo que está avalado ni certificado. Cabe recalcar que con esta aplicación solo podemos, como decía anteriormente, tener aproximados, ya que esto no tiene fuerza legal ni técnica de un estudio de valoración higiénica, pero sí nos podemos ayudar con eso. Ya hay otros equipos más legales que sí están avalados, que sí están valorados higiénicamente, que sería el sonómetro que es el sonómetro y el disómetro. ¿Cómo puedo saber cuál de los dos debo utilizar para coger las medidas del entorno en el que estoy? Pues ya les voy a decir unos puntos que debemos tener específicos para saber qué medidor debemos utilizar. Los puntos que debemos tener claros para saber con qué equipo vamos a medir son el tipo de exposición, el tipo de ruido que hay en el lugar, la actividad que realiza el trabajador, ya sea estático, ya sea con movimiento. Ya estos puntos determinan qué equipo vamos a utilizar. Por lo menos podemos decir, si un trabajador está en movimiento todo el tiempo en un entorno, no en un entorno estable, sino en un entorno, pues está en movimiento, está aquí, está en una oficina, sube, baja o está en la calle, podemos utilizar en constante movimiento, podemos utilizar el dosímetro. Pero si el trabajador está solamente en una oficina, sentado todo el tiempo, al frente de un computador, no se mueve, o sea, su trabajo es hacerlo ahí directamente desde un solo puesto, podemos usar el sonómetro. A continuación les voy a mostrar el dosímetro y el sonómetro. Mi nombre es Nicole Navarro y yo les vengo a hablar sobre los dispositivos de medición. En el factor iluminación nos habla sobre un aparato que se llama lucímetro que nos ayuda a medir la iluminación en los espacios de trabajo. Este aparato debe estar correctamente calibrado y la persona que puede usarlo es una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. La resolución 2400 nos habla sobre los parámetros que debe tener la luz en los lugares de trabajo.
Buenas tardes, mi nombre es Sofía Melena Sierra Argota. Hoy les voy a hablar un poco sobre el equipo de medición de la temperatura llamado el higrómetro. Este nos mide la temperatura ambiental y calcula el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo en Celsius o Fahrenheit. Este dispositivo mide un nivel de humedad, es decir, la unidad relativa del aire o la humedad relativa. En resumen, lo que comúnmente conocemos como humedad. Para ellos, los higrómetros calculan la temperatura de condensación de vapor, agua, presente en el aire. Esto es lo que le llamamos punto de rocío. Temperatura de bulbo húmedo. Es la temperatura más baja que se puede alcanzar solo con la evaporación del agua. ¿Cómo podemos utilizar el higrómetro? Sostenemos el higrómetro en las zonas de medición. Esperamos unos instantes hasta que la pantalla muestre un valor estable. Segundo paso, pulsamos el botón de selección. Tercero, para visualizar la temperatura en Celsius o Fahrenheit. Y la humedad de bulbo húmedo y el punto de rocío. Buenas tardes, mi nombre es José Daniel Palencia. Vengo a hablarles sobre un poquito sobre las sustancias químicas que se encuentran en el ámbito laboral en una empresa. Toda sustancia química que ingresa a una u otra un proceso de producción deben ser vigiladas por personal autorizado. Todas las empresas que implementan un riesgo químico deben tener en claro los mecanismos que se utilizan para comunicarle al trabajador de los riesgos. Estos mecanismos son la señalización de los recipientes, la señalización en el área, la hoja de seguridad, la capacitación del personal autorizado y los códigos de colores. Estos códigos de colores hacen referencia al peligro que tiene el recipiente o el área que se encuentra con químicos. Estos son: el rojo significa riesgo de inflamabilidad, azul, riesgo de salud, amarillo, riesgo de inestabilidad física y química, y blanco, que significan las inducciones de productos como oxidantes reactivos con el agua. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Karina Díaz y yo les voy a hablar sobre las radiaciones ionizantes. Los instrumentos de medición que se utilizan para las radiaciones ionizantes son los dosímetros. Ninguno de nuestros sentidos es capaz de detectar las radiaciones ionizantes. Sin embargo, en la actualidad existe una variedad de instrumentos que permiten medir las radiaciones, como son los dosímetros. Un dosímetro, hablemos sobre qué es un dosímetro. Este es un instrumento que nos permite medir la dosis de radiaciones ionizantes. Existe una gran variedad de dosímetros, por lo que es importante seleccionar el más adecuado en función de la utilización que esté prevista. Así existen los dosímetros personales y los dosímetros de área. Los dosímetros personales se utilizan cuando es necesario medir las dosis recibidas por una persona determinada. Existen distintos tipos de dosímetros personales, como los de solapas, de muñecas, de anillos, utilizando uno u otro dependiendo de la zona del cuerpo en la cual se pudiera recibir la radiación. Los dosímetros de área se utilizan cuando no es necesario conocer la dosis recibida por una persona determinada, pero sí es necesario conocer las dosis recibidas en lugares o puestos de trabajo. La exposición de los trabajadores a la radiación en el mundo laboral. La exposición a las radiaciones ionizantes es una realidad en numerosas ocupaciones. Es habitual utilizar fuentes de radiación artificiales en las industrias manufactureras y de servicios, en las industrias militares, en instituciones de investigación, universidades, en el sector de energía nuclear. Estas son también muy utilizadas por médicos y profesionales sanitarios, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de enfermedades. Particularmente en el caso de las minas y en lugares de trabajo ordinarios situados en áreas en que los niveles son elevados, las dosis máximas se han cifrado en 20 milisievert al año.
para la exposición en el trabajo. Estos son para los trabajadores en contacto directo con la radiación y 1 milisibel al año para la población en general. Para la población, excepto en minería, las dosis promedios estipuladas para la mayoría de las modalidades de exposición profesionales y fuentes artificiales, incluidas la industria nuclear, son actualmente inferior a 2 milisibeles al año. En algunas minas, esas dosis pueden ser muy superiores a los valores promedios indicados. Los médicos, dentistas y veterinarios, las dosis son generalmente muy bajas. Ciertos procedimientos clínicos que utilizan radiología de diagnóstico obligan al médico a estar cerca del paciente, sujeto por consiguiente a un riesgo apreciado de exposición. Así, la dosis ocupacional por procedimiento a nivel de tiroides, de angiografías coronarias y angiografías coronarias transluminal se cifra en 0.43 milisibeles y para la ablación mediante caráteres cardíacos de 0.28 milisibeles. Las dosis efectivas anuales comunicadas en relación con los operarios tomográficos por emisión se cifra en 8 milisibeles aproximadamente. La quinta parte de las personas a la que consideran expuesta por razones laborales a unos mayores niveles de radiación trabajan en tiendas, oficinas y escuelas y otros locales en áreas ricas en radiación. En ellas la dosis promedio es apreciable para este tipo de trabajadores, asciende cerca a 5 milisibeles al año, valor que es superior a la de los grupos de trabajadores sujetas a una exposición profesional. La dosis de radiación. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Milena Sierra Coto y les voy a hablar un poco sobre la radiación no ionizante. Este tipo de radiaciones es de baja energía que no tiene suficiente energía como para eliminar un electrón de un átomo o una molécula. La radiación no ionizante incluye la luz visible, infrarroja y ultravioleta, las microondas, las ondas de radios y las energías de radiofrecuencia de los teléfonos móviles. También esta radiación no produce cáncer en nosotros los seres humanos. En la actualidad contamos con medidores que arrojan vatios por metros, milivatios por centímetros cuadrados o vatios por metros cuadrados. En la radiación no ionizante incluyen la luz visible, infrarroja, ultravioleta y las microondas y las ondas de radios y las energías de radiofrecuencias de los teléfonos móviles, como ya lo habíamos mencionado. Su aparato de medición es el dosímetro. También son detectores de radiación, pero se están diseñados para medir dosis de radiación durante el periodo de tiempo más largo, semanas o meses. Se utilizan, por ejemplo, para medir la exposición de nuestros trabajadores a zonas donde están expuestos a mucha radiación.